Imaginen una película donde un alienígena frágil y mudo, atrapado en una claustrofóbica atmósfera terrestre, se enfrenta a la incomprensión humana. Con decorados reutilizados, un presupuesto mínimo y rodaje en tan solo 6 días, se convirtió en pionero dentro del género de ciencia ficción ante todas las expectativas. ¿Cómo logró una película de serie B del año 1951 transmitir un mensaje tan profundo sobre la xenofobia y la tolerancia envuelta en una estética gótica y una atmósfera de ciencia ficción única? Así, con esta premisa alienígena, pobre y delirante. Ponele. El pelado investiga, les presento El ser del planeta X. La historia nos lleva a una isla remota de la costa escocesa, donde el periodista John Lawrence es invitado por el astrónomo Dr. John Elliot. Este está monitorizando un misterioso planeta errante, al que ha bautizado Planeta X, y que pasará cerca de la Tierra, causando un enorme cataclismo sin precedentes a nivel planetario. Acompañado por la hija del científico, Enid, y el siniestro asistente del profesor, el codicioso Dr. Mears. Y así, con esta premisa, nuestro protagonista se adentra en un paisaje de neblina, castillos góticos y pantanos. En su viaje, la hija del astrónomo vislumbra algo asombroso: una cápsula espacial entre la niebla. Dentro de ella se encuentra un extraño ser, una criatura pequeña y aparentemente indefensa, con un rostro que parece una mezcla entre un anciano y un niño inocente. Su contacto inicial con los humanos es pacífico, pero todo cambia cuando el despiadado Dr. Mears lo tortura en un intento de obtener secretos tecnológicos. La situación escala rápidamente. La criatura pasa de ser un visitante vulnerable a una amenaza potencial con la capacidad de controlar las mentes humanas y someter a la población local. Finalmente, el ejército destruye tanto al alienígena como a su nave, condenando a su raza a cambiar de rumbo y abandonar la Tierra, dejando tras de sí una amarga lección de intolerancia humana. El ser del planeta X se enmarca en un periodo convulso de la historia, la Guerra Fría, cuando el miedo a lo desconocido y la paranoia ante amenazas extranjeras eran temas recurrentes en el cine. Las películas de invasiones alienígenas se convirtieron en una metáfora del miedo a los enemigos invisibles, con sus textos políticos que reflejaban la tensión entre el comunismo y el capitalismo. En tiempos en los que Estados Unidos y la Unión Soviética ponían su atención científica y bélica en el espacio, la última frontera, la ciencia ficción, con esta especialmente sugerente temática espacial como uno de sus principales atractivos, actuaba como uno de los puntales del cine, obviamente dentro de la serie B, en su particular batalla por una televisión que comenzaba a amenazar el negocio desde los hogares norteamericanos. Son producciones pequeñas en presupuesto, donde se explota como se puede los escasos medios disponibles por medio de la imaginación y el desparpajo. Los conflictos internos en el ser del planeta X no solo están vinculados a la lucha con el alienígena, sino que son reflejos de las tensiones humanas que residen en la moralidad, los intereses personales y los dilemas éticos. John Lawrence, como narrador y personaje principal, representa el arquetipo del periodista que busca la verdad a toda costa. Su papel
va más allá de ser un mero observador. Debe decidir en qué punto abandonar su neutralidad profesional para intervenir activamente en los eventos. La llegada del extraterrestre y la evidente amenaza que representa para todos, en este caso la isla, lo coloca en un dilema. ¿Debe limitarse a documentar los hechos de forma imparcial o involucrarse para evitar una catástrofe? ¿Cómo preservar su ética periodística en medio de una crisis en la que la supervivencia de todos está en juego? A medida que avanza la película, John lucha por equilibrar su papel como informador con su creciente empatía hacia las víctimas humanas y alienígenas. Es un testimonio de la humanidad del personaje que, aunque podría haber huido y reportado la historia desde lejos, opta por enfrentar los riesgos junto a los demás. Enid es la hija del profesor Elliot. Es un personaje clave en la representación del conflicto emocional que atraviesan los protagonistas. Su carácter, que comienza siendo un tanto despreocupado, se convierte en una figura de empatía y valentía. Al toparse por primera vez con el alienígena, la joven reacciona con terror, una respuesta natural al desconocido y a lo potencialmente peligroso. Poné la escena, mago, que es mortal cuando lo ve por primera vez. Enid encarna el mensaje de tolerancia de la película, pero también refleja el conflicto inherente en muchas personas al enfrentarse a lo desconocido. Su arco de personaje es un microcosmos del mensaje general de la historia. ¿Cómo podemos superar nuestros temores para encontrar un entendimiento mutuo? El Dr. Elliot, un hombre de ciencia, se encuentra atrapado en una lucha clásica entre la curiosidad científica y las implicaciones éticas de sus acciones. Como investigador, su principal interés está en entender al visitante extraterrestre y su avanzada tecnología. Este personaje simboliza la eterna lucha de los científicos entre la ambición del conocimiento y las consecuencias éticas de sus descubrimientos. Aunque nunca cruza el límite hacia la villanía, su indecisión deja espacio para que otros, como el Dr. Mears, tomen decisiones que desatan el caos. El Dr. Mears, justamente, sufre un conflicto interno. En su núcleo, tiene un choque entre su ambición personal y cualquier vestigio de moralidad que pueda quedarle. Su principal motivación es obtener riqueza y poder mediante el descubrimiento de la tecnología alienígena. Pero incluso dentro de este personaje, aparentemente unidimensional, hay un hastío de lucha interna. Sabe que sus acciones pondrán en peligro no solo al extraterrestre, sino a todos los habitantes de la isla. Sin embargo, en su codicia desmedida, reprime cualquier asomo de remordimiento o empatía. Este personaje, como antagonista, es el catalizador de los eventos más destructivos de la trama, pero también es un espejo distorsionado de los demás personajes. Representa el extremo de lo que puede suceder cuando los intereses personales superan cualquier consideración ética. Y ahora vamos a conocer un poco a este ser del planeta X. Aunque el alienígena no es un protagonista en el sentido tradicional, también enfrenta un conflicto interno fascinante. Su llegada a la Tierra tiene motivos ambiguos. Inicialmente, parece que busca ayuda para sobrevivir. Sin embargo, una vez que es atacado, su actitud cambia, planteando la pregunta de si su intención original era la coexistencia pacífica o la invasión. Más allá de los conflictos individuales, el ser del planeta X plantea dos preguntas claves en una lucha interna para la humanidad de su conjunto. ¿Cómo reaccionamos ante lo desconocido? ¿Estamos condenados a responder con miedo y violencia? ¿O podemos superar nuestros instintos más primitivos para buscar el entendimiento? El ser del planeta X es una muestra de lo que un director es capaz de hacer con materiales sobrantes de otra producción, unos actores de segunda fila y un guión de lo más esquemáticos. Un decorado que representa un pueblo con solo 2 calles, una docena de extras
un alienígena humanoide de frágil apariencia, una sencillísima maqueta de una nave espacial y 4 personajes arquetípicos: el científico bueno, el malo, el héroe y la chica. Con todo esto, el director construyó un relato salpicado de clichés, pero dotado de una extraordinaria fuerza visual, tan intensa como imaginativa. Esto es ciencia ficción de serie B en estado puro. Aunque de forma indirecta, la película aborda temas relevantes para su época como la xenofobia, el miedo a lo desconocido y la tensión entre humanidad y agresión, el alienígena se presenta inicialmente como una criatura pacífica, lo que plantea preguntas sobre la capacidad humana para responder con empatía en lugar de hostilidad. Este mensaje, aunque no del todo desarrollado, eleva la película por encima de otras de su tipo, dándole un valor temático que trasciende su modesto origen. Uno de los elementos más destacados de El Ser del Planeta X es su atmósfera visual. A pesar de contar con un presupuesto irrisorio, el director logró dotar a la película de una estética que atrapa. La bruma constante, las sombras alargadas y la iluminación tenue recuerdan al cine expresionista alemán de los años 20 y 30, un estilo que Ulmer conocía muy bien gracias a su participación en obras como El gabinete del Dr. Caligari. Aunque rudimentario, el diseño del extraterrestre es memorable. Su aspecto, que mezcla fragilidad y misterio, lo hace destacar entre los alienígenas de la época, que solían ser monstruosos o invariablemente amenazantes. Su pequeño tamaño, el rostro inexpresivo y su escafandra de vidrio generan una ambigüedad visual que lo hace a la vez intrigante y desconcertante. Este diseño, aunque simple, resulta efectivo porque juega con la imaginación del espectador, sugiriendo más de lo que muestra. Realizar una película de invasión alienígena con un presupuesto de $41.000 en solo 6 días es un logro en sí mismo. Esto habla no solo de la capacidad del director para improvisar, sino también de la colaboración eficaz entre el equipo técnico y el elenco. La reutilización de decorados como el castillo de la icónica película Juana de Arco y el uso de efectos prácticos rudimentarios pero ingeniosos son ejemplos de cómo maximizar recursos limitados. El Ser del Planeta X es una parábola sobre la intolerancia y la codicia humana. Nos recuerda que el miedo a lo desconocido puede llevarnos a actuar irracionalmente, destruyendo aquello que podríamos haber comprendido y apreciado. En un contexto de la Guerra Fría, la película plantea preguntas inquietantes. ¿Quién es realmente el invasor? ¿El alienígena que busca ayuda o los humanos que responden con violencia? Su mensaje de tolerancia y diálogo resuena con fuerza en una época que necesita más empatía y menos conflicto. A finales de 1950, Ultimátum a la Tierra se encontraba en fase de producción y El Enigma de Otro Mundo estaba ya preparada para empezar el rodaje a la espera de que cayera la nieve que necesitaba el equipo. En esta última te dejo un enlace aquí arriba para que puedas ver su análisis. Lo interesante es que El Ser del Planeta X fue una de las primeras películas de invasión alienígena de la década de 1950 y se realizó antes de los 2 hitos del género: El Enigma de Otro Mundo, del año 1951, y La Guerra de los Mundos, del año 1953, que esencialmente definían al extraterrestre como irracional y hostil. El Ser del Planeta X es la primera película de invasión alienígena que toca el tema de los extraterrestres controlando la mente humana, que luego se convertiría en uno de los temas principales de la ciencia ficción de los 50. Mi calificación para El Ser del Planeta X es un 6 pelado investiga. El Ser del Planeta X, película poco conocida hoy día,
se revela como un modesto film de ciencia ficción que merece, como el resto de la obra del prolífico, pero nunca suficientemente valorado director Edgar George Ulmer, tanto una revisión en profundidad como una reivindicación. Desde mi punto de vista y análisis, me atrevo a subirla al estándar de película de culto. Te dejo aquí un video que puedes explorar y que se relaciona con el tema analizado recientemente. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dar un me gusta a este video y dejar tu opinión en el cajón de los comentarios.